Buenos días, mi nombre es Carla Gaviño Macías, yo soy abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San. Quiero agradecer al portal JUS 360, portal de la revista JUS et Veritas, revista editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por la invitación para compartir con ustedes este espacio a fin de hablar de inversión pública. Una primera pregunta que me formulan es ¿en qué consiste el nuevo sistema de inversión pública y en qué se diferencia del anterior sistema que teníamos? El anterior era el Sistema Nacional de Inversión Pública, conocido como SNIP. Bueno, al respecto, el nuevo sistema de inversión pública, denominado Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como el Invierte.pe, este entró en vigencia en febrero de 2017, cuando entró en vigencia el reglamento del Decreto Legislativo 1252. Este sistema, al igual que el SNIP, es un sistema administrativo. El Invierte.pe tiene por finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la prestación efectiva de servicios públicos y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Cuando decimos que es un sistema administrativo, en el marco de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, estamos hablando de un sistema que tiene un ente rector, al igual que lo tenía el SNIP. Este ente rector recae en la Dirección General de Programación de Inversiones, Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, hoy denominada Dirección General de Inversión Pública, la DGIP. Esta misma dirección era el ente rector del SNIP. Como rector, sus funciones principales abarcan, entre otras, la emisión de los parámetros y las normas técnicas generales que regulan este sistema, así como un control general del desempeño y el desenvolvimiento del mismo. Aparte del ente rector, naturalmente, vamos a tener otros órganos que forman parte del sistema y que se encuentran a lo largo de las distintas entidades o sectores que conforman el Invierte.pe. Aquí un criterio muy importante es el criterio de la descentralización. ¿Y por qué lo menciono? Porque si bien tenemos por un lado a la DGIP del Ministerio de Economía como el ente rector que da los parámetros y normas técnicas que regulan el ciclo, al interior de cada sector, gobierno regional o gobierno local, vamos a tener órganos tales como el órgano resolutivo, que va a ser la más alta autoridad de la entidad. Vamos a tener a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que vamos a ver que va a ser prácticamente el actor principal durante la fase de programación multianual. Tenemos a la unidad formuladora, que va a formular y evaluar los proyectos y aprobar las inversiones que no constituyen proyectos. A la unidad ejecutora de inversiones. Entonces, estos órganos que hemos mencionado no se encuentran dentro del MEF. Se encuentran dentro de las entidades que forman parte, se encuentran dentro del ámbito de aplicación del sistema. Y cuando hablamos del ámbito de aplicación del sistema, entonces tenemos que tener claro que el Invierte.pe, al igual que el SNIP, se le aplica a todas las entidades del sector público no financieras que con sus recursos públicos realizan proyectos de inversión o inversiones públicas en general hoy en día. Una acotación importante es que cuando hablamos en el marco de la terminología especializada en la inversión pública, el término sector no necesariamente está referido a lo que entendemos en general en derecho como sector. Tradicionalmente entendemos, por ejemplo, que un sector es el sector, por dar un ejemplo, telecomunicaciones y otro el sector transportes, y que ambos están dentro de un ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el marco del Invierte.pe, los sectores pueden encontrarse bajo responsabilidad de un ministerio, de un organismo constitucionalmente autónomo o del fuero policial militar. También pueden ser otros poderes del Estado. Por ejemplo, la Contraloría es un sector. La Defensoría del Pueblo también, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público son sectores en el marco del Invierte. Así como también lo será el sector ambiente, el sector cultura, el sector educación, etc. Dicho esto, teniendo ya claro las entidades que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del sistema, vamos a pasar a en qué materia recae el sistema. ¿Qué es lo que regula este sistema?
Y aquí vamos a encontrarnos con una primera diferencia respecto del SNIP que es importante tener presente. El invierte.pe regula proyectos de inversión y también regula a las denominadas IOAs, que son inversiones que no constituyen proyectos de inversión, pero que se financian con gastos de capital. Estas IOAs, por sus siglas, son las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y de rehabilitación. Las IOAs, como concepto, como tal, no se encontraban recogidas en el marco del SNIP. Técnicamente podríamos decir que el SNIP, que regulaba los proyectos de inversión pública, podía recoger como parte de los proyectos dentro de algunos componentes algunos tipos de IOAs. Quizás algunas reposiciones dentro de, o algún tipo de ampliación marginal. Pero lo cierto es que hoy en día el invierte.pe da una clasificación específica a las IOAs que no se encontraba dentro del ámbito del SNIP y abarca nuevos tipos de inversiones que tampoco se encontraban recogidas expresamente en el SNIP. En ese sentido, es válido afirmar que el invierte.pe abarca una cantidad de inversiones mayor a las reguladas por el SNIP, siendo esta una principal diferencia sobre qué recae. Dicho esto, podemos pasar entonces al ciclo de la inversión. El ciclo de la inversión está compuesto por 4 fases. La fase de programación multianual de inversiones, la fase de formulación y evaluación, la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. Empecemos con la primera. La fase de programación multianual de inversiones consiste en un proceso de coordinación y articulación entre entidades y entre niveles de gobierno. Tiene por finalidad la emisión de un producto que es la programación multianual de la inversión, tanto del sector como del gobierno regional o del gobierno local. Esta programación multianual, este PMI por sus siglas, tiene una proyección trianual y el objetivo principal de esta fase es el enfoque del cierre de brechas tanto en la prestación de servicios como en la provisión de infraestructura. ¿Cuáles son los principales órganos que participan en esta fase de programación multianual? Pues el principal órgano sería la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la OPMI, que es la que se encarga tanto de identificar las brechas como de establecer o realizar una programación que posteriormente será propuesta para su aprobación al órgano resolutivo, o sea, del sector, del gobierno regional o del gobierno local. Adicionalmente, otro órgano que participa acá es el rector del sistema. La Dirección General de Inversión Pública va a tener entre sus funciones consolidar los distintos PMIs que reciben para elaborar el PMIE, la Programación Multianual de Inversiones del Estado, es decir, una programación trianual que nos dé la mira que como país estamos siguiendo en cuanto a nuestras inversiones. Esta fase de programación multianual de inversiones es también una diferencia respecto del SNIP. El ciclo del proyecto que regulaba el SNIP tenía 3 fases. La fase de preinversión, de inversión y de postinversión. No tenía expresamente una fase que se equipare a la fase de programación multianual de inversiones. Es válido también decir que en el marco del SNIP existieron esfuerzos normativos y también técnicos, hasta informáticos, por de alguna manera incorporar la programación multianual. No obstante, en el invierte.pe ya se realiza todo un esfuerzo al crearla como una fase y al instrumentalizarla y difundirla como tal. Esta fase, si bien es la inicial, es importante tener presente que se retroalimenta a lo largo del ciclo. Es un círculo, si podríamos verlo así, que va a tener su inicio en la programación, pero que al momento de llegar a funcionamiento va a tener pues nuevamente una retroalimentación de cómo está desempeñándose lo programado, de qué se quedó el camino. Igual durante cada fase, sea la formulación, la ejecución, vamos a poder ver cómo se viene desplegando esta cartera de proyectos priorizados y programados. Adicionalmente a esta fase tenemos una segunda, que es la fase de formulación y evaluación.
La fase de formulación y evaluación es una fase bastante técnica. En esta fase se formulan los proyectos y se evalúan los proyectos de inversión, sea mediante fichas técnicas o estudios de preinversión a nivel de perfil, y se aprueban las IORs. En esta fase, el principal actor va a ser la unidad formuladora, la cual tiene a su cargo la formulación y la evaluación de los proyectos, así como la aprobación de las IORs. Estas unidades formuladoras hemos dicho que se encuentran en cada entidad o sector, gobierno regional o gobierno local, dentro del ámbito de aplicación del Invierte.pe. Un primer tema acá que es importante tener presente es en cuanto a las exigencias técnicas del Invierte.pe respecto del SNIP. En el marco del SNIP teníamos 3 niveles de estudios de preinversión regulados por ley: el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. En un momento determinado, el contenido del análisis técnico de la prefactibilidad se incluyó dentro de una cápita del perfil para aquellos proyectos de un monto superior al perfil normal. Y adicionalmente teníamos la factibilidad, es decir, 3 niveles de estudio como máximo en el SNIP. Bueno, como máximo entre comillas, porque recordemos que eran contenidos mínimos respecto a los cuales en el SNIP se podía pedir información adicional. Frente a esto, en el Invierte.pe, lo que tenemos hoy en día regulado es un solo nivel de estudio, que es un perfil, para los proyectos de mayor envergadura o no estandarizables. Y en paralelo tenemos reguladas fichas técnicas, de manera que la formulación per se hoy en día requiere menos pasos. Adicionalmente a esto, tenemos que en el SNIP la formulación la realizaba la unidad formuladora y la evaluación la Oficina de Programación e Inversiones, la recordada OPI. Bueno, en el Invierte.pe tenemos a la unidad formuladora a cargo tanto de la formulación como de la evaluación, de manera que en un solo paso se formula y se va evaluando conforme se formule. Y el resultado de esta formulación es lo que se registra en el banco al momento que se sube pues tanto la ficha técnica como el estudio de preinversión y el resultado de la evaluación. Adicionalmente a esta segunda fase pasamos a la siguiente, que es la fase de ejecución. Pero acá hay una acotación que hacer que es sumamente importante. Únicamente vamos a empezar la fase de ejecución de aquellos proyectos de inversión pública declarados viables y de aquellas inversiones IOR que se encuentren aprobadas. En ese sentido, no es posible empezar a ejecutar una IOR no aprobada en el marco del Invierte.pe o un proyecto de inversión que no es declarado viable en el marco del mismo sistema. Y en la fase de ejecución se regula tanto lo que sería la elaboración del expediente técnico o documento afín como la ejecución física y financiera de la inversión. El actor principal en esta fase es la unidad ejecutora de inversiones, sea que realice el expediente técnico o la ejecución directamente o a través de un tercero mediante un mecanismo de ejecución indirecta, tal como podría ser, por ejemplo, una contratación a través de las normas de contrataciones del Estado, o a través de las obras por impuestos, o a través de alguna APP. Entonces, con independencia de que la ejecución sea realizada directamente por la entidad o mediante una forma de ejecución indirecta, la unidad ejecutora tiene las funciones que establece este sistema para esta fase. Básicamente está referidas a la responsabilidad por la supervisión, elaboración o supervisión del expediente técnico y de la obra, ¿no? Revisar cómo se viene realizando el proyecto y que se ciña aquello a lo cual se fue declarado viable o aquella inversión al respecto de lo cual se aprobó. Si es que hay modificaciones, pues la unidad ejecutora deberá revisarlas y registrarlas en el banco, o en algunos casos lo hará la unidad formuladora que dio la viabilidad. Principal actor entonces en esta fase, la unidad ejecutora. Adicionalmente en esta fase vamos a tener en paralelo operando el sistema de seguimiento de los proyectos. Este sistema de seguimiento se realiza a través de la vinculación informática del aplicativo del Banco de Inversiones con el CIAF-RP, el CEACE y otros aplicativos similares. Lo que busca es cruzar información en línea disponible, subida con carácter de declaración jurada por los propios órganos, por los propios operarios,
y que permita tener reportes en tiempo real de en qué va el sistema. Esto sin perjuicio de que se puedan realizar comités en los cuales participen distintas áreas involucradas para identificar aspectos en los cuales los proyectos necesiten algún empuje o en qué estado se encuentran, en qué está, si es que hay alguna traba por ahí o algún insumo o algo que técnicamente podría resultar relevante para las distintas áreas que participan en la ejecución de la obra manifestar. Este seguimiento de las inversiones lo va a realizar la OPMI, es decir, el órgano que se encarga de qué principalmente de la programación. Nuevamente porque durante el seguimiento podremos ver, por ejemplo, que un proyecto por algún motivo X pueda necesitar más tiempo para su ejecución y pasarse al siguiente año, por lo tanto también de la programación, es decir, hay una retroalimentación con los programas. En un cuarto momento tenemos la fase de funcionamiento, en la cual tenemos básicamente lo que es la operación del servicio y el mantenimiento del servicio de la infraestructura, de los activos en general generados mediante la inversión pública. En esta fase, el órgano principal va a ser nuevamente la unidad ejecutora de inversiones, puesto que es la que se encarga de operar y mantener la inversión, y también la OPMI, que realizará la evaluación ex post con la finalidad de obtener lecciones aprendidas que sirvan para futuras inversiones que se realicen en futuras programaciones y carteras de inversiones. Una segunda pregunta que me realizan es: ¿cuál es la vinculación entre la programación y el planeamiento estratégico? Bueno, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico se establecen objetivos estratégicos tanto a nivel nacional, regional o local. Estos objetivos son tomados por la programación multianual de inversiones para a los mismos establecerles metas que nos puedan ayudar a identificar el nivel de avance en el cierre de brechas referidas al acceso a los servicios públicos o a la provisión de infraestructura. Entonces, justamente si tenemos presente que la finalidad de la programación multianual consiste en coadyuvar, en llevar entender hacia el cierre de estas brechas, pues la articulación con el planeamiento y con estos objetivos, a los cuales se establecen indicadores de medición, es fundamental. Adicionalmente, se me pregunta también cuáles considero de manera personal que son los objetivos a los cuales apunta el nuevo sistema de inversión. Bueno, de forma personal, en un primer lugar, creo que el Invierte.pe apunta a la hora a abarcar una mayor gama de inversiones de gastos de capital. A la hora que nos expandimos, que no solamente regulamos los proyectos de inversión, sino que también nos expandimos a las IORs y las recogemos como tales y le hacemos un procedimiento específico para su aprobación, para su análisis técnico, lo que estamos haciendo es ampliar la visión que tenemos del desempeño del desenvolvimiento del gasto de capital. Esto yo creo que es una primera finalidad u objetivo que tiene el Invierte.pe y que es un plus definitivamente respecto a lo que teníamos en el SNI. Vamos a poder ver cómo se comporta el gasto de capital de manera más amplia, la inversión pública de manera más amplia. Un segundo elemento que considero que es hacia donde apunta el Invierte.pe es el tema de una programación fortalecida. Que esto va mucho más allá de tener una lista ordenada de proyectos, sino tener una cartera, una programación en base a criterios, ¿no? A criterios previamente definidos que apunten justamente a contar con indicadores de medición y de rendición de cuentas, para que podamos ver de manera general cómo el objetivo de cerrar las brechas de acceso a servicios públicos y a la provisión o la prestación de infraestructura se está o no logrando mediante estas inversiones que he programado. Y estos indicadores de medición y esta rendición de cuentas, yo considero que es un aspecto muy novedoso del Invierte.pe y que también va a ser probablemente uno de los grandes retos que tiene el sistema. La rendición de cuentas en particular ha sido introducida en el Invierte.pe ahora último en septiembre del 2018 con una modificación que se hizo al decreto legislativo 1252 a su norma de creación. Es decir, en el diseño inicial del Invierte no estaba regulado como tal y tampoco lo estaba en el SNI. Va a ser sumamente interesante ver cómo se desarrolla a futuro, si es que incluye esto o no algún tipo de mecanismo de gobierno abierto,
de transparencia de datos, de acceso a la información, cómo se va a hacer ese tema de la rendición de cuentas y hacia quién se va a rendir las cuentas. Eso me parece muy interesante y muy positivo. Y bueno, yo espero que con esta breve explicación haber podido contribuir un poquito a la difusión del Invierte.pe. Muchísimas gracias a todos ustedes y nuevamente a IUS 360.